se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. La Biblia dice que el Señor cuando nos creó, ¿verdad? Desde el principio de la creación del hombre, fue para que estuviésemos en íntima comunión con Él. Para que tuviésemos una relación personal con Dios. Una relación de amor, una relación en la cual pudiésemos conocerlo a Él y por los siglos sin fin pudiésemos estar maravillados en estar con Dios y en conocer a Dios y en comprender que es Dios. Y Él le dijo a través del profeta: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, vemos allí que nuestro motivo de alabanza es conocer a Dios, nuestro mayor, el propósito por el cual fuimos creados fue para conocer a Dios, y no conocer en ese conocimiento teórico de los libros o de las diapositivas, en un conocimiento personal, en un conocimiento de una relación personal con Dios. Y eso es lo que le dijo el apóstol Pablo, pues allí cuando estuvo frente a los sabios en el Areópago, y le dijo que yo vengo a hablarles del Dios no conocido, el Dios que hizo todas las cosas, que aunque ellos eran muy sabios, tenían mucha filosofía, mucho conocimiento de la época, sin embargo, les faltaba el conocimiento más esencial, que era conocer a Dios. Conocer y tener esa comunión con Dios. Y esa situación, esa ignorancia que hay acerca de Dios es resultado del pecado. El pecado entró, dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Romanos, vamos a leerlo rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó así a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces aquí vemos cómo se presenta el pecado que fue quien causó esa separación entre Dios y el hombre, a que se perdiera esa comunión que existía entre Dios y el hombre, fue a causa del pecado. Aquí dice que el pecado entró al mundo, o sea, se presenta al pecado como un intruso, como un algo tangible que entró en el mundo, que luego pasó a todos los hombres, y que por causa de ese pecado también entonces entró la muerte. Entonces, no hay ningún ser humano que vive en esta tierra que no haya experimentado, ¿verdad?, la intrusión del pecado, que no haya experimentado el poder del pecado, que no haya experimentado la tentación por el pecado, que no haya visto, pues, lo terrible, pues, del pecado. Y lo más esencial de lo terrible del pecado es la separación que causa entre Dios y el hombre. Fue ese conocimiento tan terrible que el mismo Jesús lo experimentó. Porque en la cruz, después de que pasó en Getsemaní, cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, cuando Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, ahí Jesús experimentó el pecado, no por sí, no por haber pecado, sino porque fue colocado sobre él, a modo vicario. Entonces, cuando él conoció, él experimentó lo terrible de ese pecado de forma vicaria, él, de sus labios salió estas terribles palabras en arameo que decían: Elí, Elí,
Lama Sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjese que Jesús, como el Hijo de Dios, toda la eternidad en unión, en íntima comunión con su Padre, nunca había conocido lo que era esa separación. Y cuando le experimentó allí en la cruz a causa de los pecados ajenos, entonces fue algo terrible para él, que fue más terrible aún que el dolor físico que él estaba experimentando. Entonces eso es lo terrible, pues, lo terrible del pecado, lo más terrible, pues, de lo que es la causa de que el pecado entró al mundo y entró a la humanidad. Entonces, ¿y qué causó su separación? Justamente para tratar después de resarcir ese problema del pecado es que Dios coloca en ejecución el plan de redención. Amén. ¿Aló? 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 Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Ah, como tengo rato aquí diciendo aló y no escucho a nadie, pensé que no estaba al aire. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad?, que es a causa, pues, de ese, del pecado que causó esa separación, que Dios pone en ejecución el plan de redención. Ese plan de redención, el objetivo del plan de redención es quitar el pecado del hombre, de la humanidad. Es quitar la causa de esa separación. Y no solamente quitarlo de la humanidad ni del hombre, sino quitarlo de la tierra. Y no solamente de la tierra, sino eliminarlo definitivamente de todo el universo. Ese es el objetivo final del plan de redención. Porque indudablemente que el pecado, como ya dijimos, es un intruso. Entonces, el objetivo del plan de redención es ese, quitar el pecado y del hombre y eliminarlo del universo. Eso es todo el proceso que conlleva ese plan de redención, todo el proceso que conlleva quitar el pecado del hombre con justicia y eliminarlo del universo con justicia y con verdad, es lo que el Señor ilustró a través del santuario terrenal. Cuando Dios le dijo a Moisés, hacedme un santuario, justamente le dijo, hacedme un santuario y habitaré entre vosotros. Fíjense que el santuario, como lo hemos venido hablando, el objetivo era proveer una forma en la cual Dios pudiese volver a tener esa comunión con su pueblo. Comunión no directamente, porque todavía la condición del hombre no estaba propicia para ello. Sin embargo, era como que una forma en la cual Dios iba a estar mucho más cerca con su pueblo y su pueblo con él. Y en el santuario, cuando Dios dice, hagan un santuario y yo habitaré entre vosotros, indudablemente para que la presencia de Dios habitara en el santuario, tenía que el santuario estar en cierta disposición. Porque hemos leído, vamos a leerlo por si acaso se nos ha olvidado, en el libro de Ezequiel, y justamente es importante el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel, lo que vamos a leer del libro de Ezequiel, lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar la semana que viene. Pero piense que sin embargo, vamos a mencionar, vamos a leerlo. En Ezequiel capítulo 8, está una profecía que da este profeta en los tiempos de Nabucodonosor y en los tiempos de los reyes de Israel, en los tiempos de Jeremías también, en los tiempos de Daniel. Acordémonos que Ezequiel fue contemporáneo con Daniel y fue contemporáneo con Jeremías. Jeremías profetizó en Jerusalén, en la tierra de Jerusalén. Ezequiel profetizó en las afueras, en el río de Babilonia, y Daniel estaba en el palacio del rey, pero aunque estaban en lugares distintos, estaban ellos en tiempos, en el mismo tiempo, y tuvieron cada uno un ministerio diferente. Ezequiel, en el capítulo 8, Dios le da una visión acerca de las abominaciones que se estaban cometiendo, ¿dónde? Dice aquí, Ezequiel 8:6 dice, díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí,
para alejarme de mi santuario, más vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Entonces noten que aquí la frase clave en el contexto que estamos estudiando es que las abominaciones que se estaban cometiendo y permitiendo en el mismo santuario, en el mismo templo, estaban alejando a Dios de su santuario. El único lugar donde Dios había establecido para habitar entre su pueblo era el santuario. Pero si el santuario, en lugar de estar en disposición como Dios quería, en santidad, en limpieza y en orden, si el santuario estaba establecido o se colocaba sobre el santuario abominaciones, el resultado iba a ser que iban a alejar a Dios del santuario y por consiguiente alejar a Dios del pueblo. Así que vemos que Dios a través del profeta les está enseñando a ellos que su presencia no era inherente al pueblo. Su presencia no era inherente al santuario, no era que por el hecho de ya tener el santuario y tener el templo, ya Dios estaba en su medio. Eso desde los tiempos de Samuel lo encontramos porque vemos que el pueblo de Israel llevó el arca a la batalla contra los filisteos, estando ellos en abominaciones y todo, porque pensaban que por tener el arca ya Dios estaba obligado a estar con ellos. Y Dios permitió que el arca fuera llevada presa, que fuera cautiva, llevada a la cautiva, para que ellos entendieran que el poder no estaba en el arca, que el poder no estaba en el santuario, sino que el poder estaba en aquel que habitaba en el santuario, en aquel que habitaba en el arca. El poder no está en las cosas creadas, el poder no está en unas tablas de piedra o en unas paredes de madera recubiertas de oro. El poder ni siquiera está en huesos cubiertos con carne. El poder no está en el hombre, el poder no está en ninguna criatura, el poder está en Dios. Y si Dios está presente, allí está el poder. Pero las abominaciones que cometía Israel estaban alejando a Dios de su santuario. Y bueno, eso es lo que vemos. La causa, pues lo que vemos aquí en este Ezequiel 8, que tuvo un cumplimiento parcial en los tiempos de Ezequiel, con referencia a la apostasía que había. Sin embargo, sabemos que esta profecía se aplica principalmente al tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Ezequiel 8 es lo que precede a Ezequiel 9, y Ezequiel 9 es el sellamiento de los últimos tiempos, el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7, que nos menciona los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y son sellados, ¿por qué? Porque gimen y claman contra las abominaciones que se hacen en Israel, contra las abominaciones que se han colocado en el santuario. O sea que aquí estamos viendo que ya Dios estaba profetizando desde tiempos, desde hace 600 años antes de Cristo, Dios estaba profetizando que la última generación, el profeso pueblo de Dios de la última generación, iba a repetir los mismos pecados que Israel en los tiempos de Daniel. Iba a colocar abominaciones en el santuario. No en el santuario terrenal, porque el santuario terrenal ya hemos estudiado que su propósito era un propósito didáctico, simbolizando el celestial, pero sí abominaciones que iban a estar colocadas en lugar de la verdad del santuario. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando en el estudio, lo que vemos es que el propósito de Dios es que se comprenda la doctrina del santuario. Pero en el mismo libro de Daniel, fíjense que Daniel, que ya dijimos que es contemporáneo con Ezequiel y Jeremías, que acabamos de leer, hay una profecía también que Dios le dice, Daniel, y una profecía muy conocida, Daniel 8, versículo 13, conocido, el versículo más conocido de Daniel 8 es el versículo 14, pero justo antes, el versículo 13, se hace esta pregunta, o este comentario. Oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteado? Eso viene a consecuencia de los versículos que ya también estudiamos, cómo el trabajo del diablo ha sido ocultar la verdad del santuario. El trabajo del diablo fue en tiempos de Israel, en los tiempos de Israel, el trabajo del diablo fue lo que ya leímos. El objetivo del diablo fue ¿cuál? El objetivo último del diablo es que Dios se aparte de su pueblo. Esa es la gran acusación. Cuando logró persuadir a que Adán y Eva pecaran, ¿cuál era su objetivo? Que Dios se apartara de Adán y Eva. Y lo logró. Se apartaron de Adán y Eva y lo escogieron a él como su rey.
Sin embargo, cuando el diablo vio todos los sacrificios que se hacían o que se establecieron para tratar de restablecer esa comunión, él entendió que Dios no iba a abandonar a sus criaturas, a su suerte, que Dios iba a establecer un medio para salvarlos. Cuando él escuchó que Dios le dijo a Moisés y al pueblo, háganme un santuario para yo habitar entre ustedes, entonces él se propuso, bueno, vamos a buscar la forma de que Dios no habite con ellos, en su pueblo. Y eso lo vemos que es el propósito del diablo, porque vemos que él fue quien inspiró a el rey moabita, ¿verdad? Que negoció con el profeta Balaam, el rey Balac. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que ellos no podían destruir Israel. Ellos querían destruir Israel y no podían destruir Israel. ¿Por qué? Y no había agüeros, no había encanto, ninguna cosa contra ellos que pudiese, porque pudiesen destruirlo. Entonces Balaam, por amar el premio, amar la codicia del dinero, él les dijo, mira, yo tengo la clave. Mientras Dios esté con ellos, ellos no van a poder ser destruidos. Pero si nosotros buscamos la manera de que Dios se aparte de ellos van a quedar desprotegidos, y ahí va a ser el momento preciso para darle el golpe que los va a destruir. Y entonces eso fue como se idearon hacer aquella famosa fiesta pagana, donde invitaron a los principales líderes, y de esa forma iban ellos a lograr que Dios se apartara, porque Dios tiene el deseo de habitar entre su pueblo, pero como leímos en Ezequiel, las abominaciones que están en el santuario, o las abominaciones que cometen las personas, hacen que Dios se aleje de su pueblo, como se alejó de Adán, como se alejó del santuario, y como en el caso que estamos mencionando, se alejó de Israel, y entonces entró juicio. Fueron susceptibles de ser castigados y destruidos, y eso fue lo que pasó. Entonces, justamente, como ese es el objetivo del diablo es que Dios se aleje del pueblo, entonces él ataca la gran verdad del santuario, porque la gran verdad del santuario lo que nos muestra es lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere hacer y está dispuesto a hacer en nosotros, si se lo permitimos, para que Él pueda habitar en medio nuestro. Entonces, en el capítulo 8, o sea, nosotros vemos, antes de comentar el 8, leemos en Hebreos que el apóstol Pablo se dedicó casi que todo el libro de Hebreos a explicar la verdad del santuario. Y él dijo, tengo muchas cosas que deciros al respecto, pero ustedes ahora no la pueden entender a causa de muchas cosas, ¿no? Pero él vio que era importante que pusiéramos los ojos en Jesús, porque eso es a conclusión del libro de Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 13, versículo 1, autor y consumador de nuestra fe. Pero antes de eso él nos ha dicho en el capítulo 8, el punto principal de lo que venimos estudiando es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos y que es ministro de aquel santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el objetivo de Pablo era, pongamos nuestra mirada en Jesús y que está ministrando en el santuario celestial. Así, y lo dice en Hebreos capítulo 4, para que vayamos a Él confiadamente, en plena certidumbre de fe, para que alcancemos gracia y misericordia para el oportuno socorro. O sea, eso es lo que es la necesidad del cristiano para poder afrontar todo lo que nos toca afrontar. Tenemos que poner nuestra mirada fija en Cristo, donde Él está. Dice de los 144,000, estos son los que siguen al Cordero, ¿a dónde? A donde quiera que va. Y si el Cordero ya está en el lugar santísimo, ya no está en el lugar santo, tenemos que seguir al Cordero al lugar santísimo. Si el Cordero ya no está en el atrio, ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, tenemos que seguir al Cordero donde Él está. Sabiendo esto, el diablo se ha propuesto en su objetivo apartar la mirada del santuario. Y eso es lo que dice Daniel capítulo 8. Vamos a leerlo para el contexto. Leemos en el versículo 8, que ya lo hemos estudiado, se engrandeció de gran manera el macho cabrío, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 maravillosos cuernos, hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, aquí estamos viendo la profecía que ya se ha estudiado y que también ya la estudiamos aquí, acerca del el reino de Grecia. El emperador primero es Alejandro Magno, y luego los 4
cuernos que salen aquí son los 4 generales de Alejandro Magno que heredan el imperio y dividen. Y luego dice el versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual crece mucho al mediodía, al oriente y a la tierra gloriosa. En esta primera etapa, el cuerno pequeño es Roma pagana. En el versículo siguiente dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y aquí estamos hablando de el cielo, aquí estamos hablando del cuerno pequeño en su fase papal. ¿Y qué hizo el papado? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la holló, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y le fue entregado el ejército a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le prosperó, sucedióle prosperamente. Entonces vemos que el objetivo del pueblo pequeño en su fase papal no es otra que ocultar al príncipe, al sacerdote, ocultar el continuo que es el ministerio de Cristo en el santuario y ocultar el mismo santuario, echarlo todo por tierra. Y eso fue lo que logró, y lo logró porque por más de 1260 años el pueblo cristiano no supo absolutamente nada de esta gran verdad del santuario. No supo absolutamente nada acerca de lo que estaba haciendo Cristo en el santuario celestial. Y en vista de esa angustia, en vista del resultado pernicioso de que el pueblo no conociera la verdad, no conociera al príncipe, no conociera al continuo, entonces dice que el versículo 13, lo que leímos ya, un santo que hablaba, oí, y otro de los santos dijo, que hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? O sea, ¿hasta cuándo vemos que la prevaricación asoladora trabajará para poner el santuario y el ejército para ser hollado? ¿Hasta cuándo va a durar esa visión? ¿Hasta cuándo va a durar este cuerno pequeño, esta prevaricación asoladora, echando por tierra la verdad, el santuario y todo? ¿Hasta cuándo? Entonces la respuesta que será en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, la respuesta es, hasta 2300 tardes y mañanas, esa verdad iba a estar oculta, conocida quizás por muy pocas personas. Y por consiguiente, la obra que estaba haciendo Cristo allí no iba a estar bien entendida, ni los resultados beneficiosos de la obra de Cristo iban a ser bien recibidos entre el pueblo hasta que para transcurrir ese tiempo. Es decir, que lo que estamos viendo aquí es que Dios levanta al pueblo que surge en esta fecha, en el 22 de octubre de 1844, con un fin, con un objetivo. ¿Y cuál es el fin y cuál es el objetivo? Que conozcan y que prediquen y que vivan o experimenten la purificación del santuario celestial. El objetivo de nosotros como adventistas es que pongamos los ojos en Jesús, que está ahorita en el lugar santísimo del santuario celestial, que está purificando el santuario y por consiguiente purificándonos a nosotros. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es entender lo que ya leímos al principio, que el pecado, ¿de qué está purificando Cristo el santuario? ¿Y de qué está purificando Cristo a nosotros? ¿De qué? Del pecado. La purificación no es otra cosa que del pecado. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo leímos al principio, porque el pecado entró. Y donde quiera que el pecado está, hay muerte, hay destrucción, hay separación. Y para que pueda restaurarse la comunión perdida con Dios, debe quitarse el pecado. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es simplemente el Cordero de Dios que perdona el pecado. Y es allí donde nosotros nos diferenciamos grandemente de todas las doctrinas populares cristianas. Las doctrinas populares cristianas solamente presentan el Evangelio como el perdón. Como que, bueno, Dios te perdona. Y Dios te perdona. Pero hasta allí. Y es verdad que Dios nos perdona.
Y es verdad que Dios perdona hasta 70 veces 7, como lo dice allí, como le dijo a Pedro. Sin embargo, el Evangelio no es únicamente el perdón. Predicar que el Evangelio es únicamente el perdón es predicar un Evangelio incompleto. Es predicar un Evangelio mocho. Es predicar un Evangelio que no va a cumplir el objetivo final. Porque muchas personas afianzadas en esa creencia se van a quedar todavía con reminiscencias del pecado y a la final se van a encontrar perdidos para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra con claridad que cuando Adán cometió un pecado, dice lo que vamos a leer, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora, ¿cuántos pecados entraron con el hombre? Uno solo. ¿Cuántos pecados fueron suficientes que Adán cometiera para que fuese expulsado del Edén? Uno solo. ¿Cuántas veces cometió Adán ese pecado para ser expulsado? Una sola vez. Así que un solo pecado cometido una sola vez fue suficiente para que Adán y Eva fuesen expulsados del Edén. Quiere decir que eso nos muestra la justicia de Dios, que Dios no va a tolerar un solo pecado en ninguno que quiera entrar de nuevo a comer del árbol de la vida, porque piensa que Dios le dijo, cuando Adán y Eva cometieron ese pecado, hay que expulsarlo. No sea que larguen su mano y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre y el pecado se eternice. Entonces, eso Dios no va a permitir que nadie que tenga, aunque sea un solo pecado, coma ese árbol de la vida. Por eso ese árbol de la vida fue sacado de la tierra y está, como lo dice Apocalipsis, allá en la Nueva Jerusalén que está en el cielo. Por eso es que nadie puede comer ese árbol de la vida si le queda algún pecado. Porque va a decir Dios, no sea que coman del árbol de la vida y el pecado sea para siempre. Entonces, la única forma que podamos comer de ese árbol de la vida y vamos para siempre es que no quede en nosotros ni un solo pecado. ¿Y cómo es eso? Bueno, para eso el Señor Jesús se ha sentado a purificar el santuario. Purificar, como dice Malaquías, a los hijos de Leví, para limpiarlos y purificarlos como la plata. No es solamente el Evangelio, el perdón. El Evangelio es perdón y santificación. Ya lo dice la Biblia en Hebreos. Sin santidad, procuremos toda la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso es, por eso es tanta confusión. ¿Por qué? Porque el diablo ha logrado su objetivo de echar por tierra la verdad, de echar por tierra el santuario y el ejército y el príncipe. Y quien ha sido el principal instrumento del diablo en ese objetivo de echar por tierra el santuario es el cuerno pequeño, en su fase papal. Es el anticristo, pues el Papa, el obispo de Roma, el pretendido obispo de Roma y del mundo, es, como dice Tesalonicenses, el hombre de pecado. El hombre de pecado porque es el hombre que promulga, promueve, predica, enseña y vive el pecado. Con esa apariencia de santidad, pero eso es lo que hace. Y por esa apariencia es que es más terrible su engaño, porque ante la gente que no estudia, que no discierne, piensa que realmente ese hombre es un modelo de santidad, cuando la Biblia lo define como el modelo del pecado, como el maestro del pecado, como el cabecilla de la maldad, como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el representante de Satanás en la tierra, ese hombre. Entonces, ¿qué pasa? Su objetivo ha sido, él como cabeza de la prevaricación asoladora, que es toda la abominación de la Iglesia Católica, él ha echado por tierra la verdad. Y cuando sale la pregunta, ¿hasta cuándo? Se le dice, hasta 2300 tardes de mañana. Por eso entonces el 23 de octubre, vamos a decirlo así, por eso es que el 22 de octubre, el mismo día que entra Jesús en el lugar santísimo a purificar el santuario, ese mismo día, a la mañana siguiente, pero es el mismo día, encontramos que Irán Edson tuvo una visión en la cual entendió que lo que dice Daniel 8:14 de la purificación del santuario no es la venida de Cristo a la tierra, sino es que comenzaba una obra en el cielo. O sea, comienza a cumplirse la visión, comienza él a darse cuenta
y por supuesto todos los hermanos que estaban allí con él y todos los que más escucharon, que realmente había un santuario celestial, que realmente se estaba haciendo una obra en el cielo, y que esa obra era la purificación del santuario, y que correspondía al pueblo de Dios purificarse en sus corazones por la obediencia a la verdad presente, y de esa forma estar preparado para la venida del Señor. Así que se cumple la profecía. Sin embargo, ¿qué encontramos nosotros? Sin embargo, nosotros encontramos, entonces, encontramos que el diablo no iba a cejar en sus esfuerzos de ocultar la verdad. De lo mismo, pues, de echar por tierra la verdad y el santuario. Fíjense que, si vamos en Apocalipsis capítulo 13, hablando una vez más de este cuerno pequeño, en Apocalipsis 13, bajo la figura ahora, el mismo personaje, pero bajo la figura de la bestia, en Apocalipsis 13 dice, vamos a leer directamente el versículo 5, dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió, dice el versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Dice que la Biblia define que uno de los principales objetivos del anticristo, de la bestia, del cuerno pequeño, del papado, es blasfemar del tabernáculo y de los que moran en el cielo. Su objetivo es, o sea, ese es parte de la instrucción que su Señor, el diablo, le ha dado. Blasfemar del tabernáculo, blasfemar de los que moran en el cielo. Apartar pues la mirada del creyente de la obra que se hace en el santuario. Echar por tierra el santuario, echar por tierra la verdad. Y ese es el objetivo. Y indudablemente que cuando Dios levanta pues a este pueblo con ese objetivo, a este pueblo remanente con el objetivo de purificar, de restaurar, de purificar el santuario, entra Cristo y levanta al pueblo para restaurar la verdad de la purificación del santuario, es que lo encontramos en Apocalipsis 14. Fíjense que el mensaje del pueblo remanente comienza justamente en el versículo 6 y 7, diciendo, vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjense que el primer mensaje, a consecuencia de lo que está pasando en el cielo, es la hora del juicio ha llegado, la hora del juicio. Daniel 8:14 nos habla de la hora de la purificación del santuario. Juicio y purificación es lo mismo. Entonces, el mensaje del primer ángel nos está diciendo, la hora de la purificación del santuario ha llegado. La hora del santuario ha llegado en su purificación, o sea, nos trae de nuevo esa verdad. Y, como ya dijimos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del santuario es purificarnos al santuario y a los que allí adoran, ¿de qué? Del pecado. Por eso es que el ángel siguiente, el mensaje siguiente, es un llamado a santidad. Es un llamado a limpiarse. Pero ¿cómo? Miren lo que dice. Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y cuando usted complementa, cuando lee el complemento de este mensaje en Apocalipsis 18, usted encuentra en el versículo 2, Apocalipsis 18, Dios, hablando de Babilonia, dice, caída es la grande Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu, oigan bien la palabra, espíritu inmundo, no espíritu santo, sino espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Eso quiere decir que Babilonia está llena de inmundicia. Babilonia está llena de inmundicia y suciedad. Y si el Señor está purificando el santuario, y por consiguiente purificando a los que adoran en el santuario celestial,
y yo estoy en un lugar donde hay inmundicia, ¿qué debo hacer? Si quiero estar con la purificación del santuario. Bueno, ahí está el versículo siguiente, el versículo 4. Otra voz oí del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Entonces fíjese que el Señor, el segundo llamado que nos da, después que nos hace entender la purificación del santuario, el segundo llamado es sal de Babilonia, porque Babilonia está llena de inmundicia. Y si tú estás en Babilonia, no podrás ser purificado en la purificación del santuario. Vas a participar de sus pecados y por consiguiente vas a recibir de sus plagas. Entonces, el mensaje del segundo ángel es parte de la purificación, del mensaje de la purificación. Es parte del mensaje de Daniel 8:14, porque nos dice, tenemos que purificarnos. Estamos en los tiempos en los que necesitamos purificarnos. Y el mensaje del tercer ángel cierra, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, cierra esta purificación cuando nos dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro. Y finalmente dice en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, encontramos que Dios levanta pues a un pueblo, porque aquí habla de 3 ángeles. Los ángeles no son literales, sabemos que los ángeles representan a los movimientos religiosos. Y aquí está representado el movimiento adventista, que trae el mensaje de la purificación. El mensaje que si es recibido nos purifica. Fíjense, el mensaje del tercer ángel nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Y eso es, ¿dónde están los mandamientos de Dios? En relación con el santuario, están en el lugar santísimo, en el arca, dentro del arca. Por eso es que el mensaje del tercer ángel nos lleva al lugar santísimo. Por eso es que dice que el mensaje del primer ángel nos dice, la hora de la purificación del santuario ha llegado. ¿Quieres llegar al lugar santísimo? Sal de Babilonia, purifícate, límpiate de toda inmundicia, de toda ave sucia y aborrecible. Límpiate. Y cuando el pueblo de Dios escucha el mensaje del segundo y el mensaje del cuarto ángel y se purifica de Babilonia, de cualquier comunión con Babilonia, entonces ese pueblo logra entrar al lugar santísimo y logra guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ese es el gran mensaje que Dios pues a este pueblo, al movimiento adventista, al pueblo adventista. Sin embargo, ¿qué creen ustedes? ¿Que el enemigo iba a quedarse quieto ante estas cosas? ¿Que no iba a buscar la forma de repetir entre el pueblo lo mismo que ya había hecho antes? Es decir, lograr que el pueblo colocase abominaciones en su santuario para alejar a Dios de su santuario. Bueno, ya lo leímos. Leímos Ezequiel 8, y Ezequiel 8 representa una profecía donde tristemente, el pueblo que se levantó con estas verdades en relación con el santuario, iban no a dejar el santuario. Fíjense que lo que leímos en Ezequiel 8, el pueblo de Israel no tumbó el santuario, no lo demolió y construyó templos paganos. No, hicieron algo peor. Colocaron las abominaciones en los lugares del santuario. Y usted ha leído Ezequiel 8. Y eso representa, ahí está representado, o Ezequiel 8 es la profecía bíblica que nos habla de la apostasía alfa. La apostasía alfa y omega representan todos esos doctrinas falsas que se iban a introducir en el pueblo, que iban a lograr echar por tierra la verdad del santuario. Echar por tierra la verdad del santuario.
Vamos a leer lo que dice alguna cita de los testimonios que encontramos, ¿verdad? En mensajes selectos. Vamos a encontrar allí lo que ella menciona, el alfa de esas teorías. Bueno, aquí tenemos un breve resumen, vamos a leerlo porque es importante. El resumen que, aunque no lo dice Elena de White, pero lo dicen aquí pues los compiladores y digamos que para el propósito de este estudio es un buen resumen. Dice, esto está en la introducción del capítulo 24 de Mensajes Selectos, tomo 1. Y el capítulo se titula El Alfa y la Omega. Durante el verano de 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del Dr. Kellogg, y en un tiempo cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica, Ellen White hizo resonar varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuenta de la autora en un folleto de 60 páginas titulado Special Testimonies, serie B, número 2, titulado Testimonio para la Iglesia, que contienen cartas a médicos y ministros que dan mensajes de amonestación y palabras de consejo y admonición acerca de nuestra situación actual. En todas esas comunicaciones ella se refiere al alfa y la omega. He aquí las dos declaraciones completas, tales como pueden tomar el folleto. Entonces aquí, pues se coloca la cita en cuestión y lo que queremos es mencionar es esta que está aquí. De toda la cita hay una parte que está en la página 230. El mismo libro dice, no os engañéis. Esto sí es que estamos leyendo desde Elena de White. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Entonces fíjense que aquí, desde el momento que ya habla de la apostasía alfa, siempre la conecta con la profecía de la apostasía omega. De modo que es importante conocer la apostasía alfa para entender la omega. Y como se están usando esas dos, como Elena de White usa esas dos palabras que hacen referencia a dos letras del alfabeto griego, hemos de entender, como se habla del alfa, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última, es como decir en el español el A y la Z. La primera letra y la última letra. Entonces, esto es lo que nos quiere decir cuando da el alfa de este peligro o la apostasía alfa y luego la omega, está hablando que están conectadas. Ambas apostasías están conectadas. Que una es el comienzo que da el fruto de la siguiente. El alfa es la siembra y la omega es el fruto. El alfa es el principio y la omega es el cierre final de esa apostasía. Por eso es importante entonces comprender en la siembra, comprender el alfa, comprender de qué trató esa apostasía alfa, para poder comprender lo que es la omega. Leo más adelante, página 233, sigo leyendo mensajes selectos. Amén. ¿Estamos en línea todavía? Amén. Amén. Dice así, página 233 de mensajes selectos tomo 1. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar la amonestación que Dios ha dado. Entonces fíjense que aquí, ya en esta otra cita, se menciona con más claridad cuál es, dónde está el alfa
no estaba concentrada en la apostasía alfa. Ella dice que está concentrada en el libro de Living Temple, o sea, el libro es de El Templo Viviente, autor Kellogg, y dice que en ese libro se presenta el alfa de las herejías mortíferas. O sea que en ese libro estaba la apostasía alfa. ¿Y qué estaba en ese libro? Bueno, el título del libro, como lo vemos ya, El Templo Viviente, contiene una doctrina terrible y engañosa que se puede resumir como con una palabra, con un nombre, ¿no? Se habla de el panteísmo. La doctrina que estaba allí, el alfa de la teoría, es el panteísmo. Pero cuando decimos eso debemos entender que la apostasía alfa estaba haciendo referencia, entonces, es a lo que es la personalidad y la presencia de Dios. El panteísmo, por si alguno no lo sabe, habla de, o la palabra panteísmo significa que todo es Dios, o que Dios está en todo. Y digamos que ese era en esencia, ese era el punto clave de ese libro, de que Dios estaba en su templo viviente, y por templo viviente él hace referencia al cuerpo humano. Y bueno, a raíz de todo eso, hay una serie de conclusiones lógicas que se hacen de ese punto central, que ahorita vamos a leer una cita donde la hermana White justamente la explica, cuáles son las conclusiones lógicas de esa doctrina y por qué eso es terrible. Pero fíjense que ya del plano, cuando encontramos el título del libro, vemos que el título del libro hace una referencia a lo contrario a la doctrina central del nuevo pueblo adventista. Hemos venido hablando que la doctrina central es la purificación del santuario. Pero sabemos pues que el santuario significa, o sea, que Dios está en el santuario celestial. Y Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Jesús está purificando el santuario. Jesús está en la presencia del Padre. O sea, el Padre y Jesús están en el santuario celestial. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, le dice, Señor, enséñanos a orar, la frase que dice que lo que Jesús comienza enseñando en la oración de sus discípulos es, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense que la oración, el Padre nuestro, es una oración que comienza señalando o dirigiéndose al Padre, pero es una señalación clara de que el Padre está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y bueno, el resto de la oración. Pero lo que habla del templo viviente, lo que decía o lo que enseñaba este libro del templo viviente, es que Dios no estaba en el santuario, sino que Dios estaba en todas partes. Y que se podía ver claramente la presencia personal de Dios en su templo viviente, que es el cuerpo humano. ¿Y qué dice la hermana Juan? Miren lo que dice aquí más adelante en la página 237 del mismo libro Mensajes Select. Dice, cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts, para dar un testimonio en contra de estas opiniones. Living Temple contiene el alfa de estas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Temblé por nuestro pueblo, dice ella. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en las controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Entonces, fíjense, ya aquí ella misma define claramente los puntos clave que se mencionan en este libro que son erróneos. ¿Cuáles son? Los puntos que se mencionan sobre la presencia y la personalidad de Dios. Entonces, la apostasía alfa tenía que ver con la presencia y la personalidad de Dios, y es lo que habla el panteísmo, porque el panteísmo dice que la presencia de Dios está en todas partes, y que la personalidad de Dios está en todas partes. Es lo que dice el panteísmo. Pan es todo, y teísmo es Dios, o sea, Dios está en todo, Dios está en todas partes. Pero el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una aclaración interesante, no la tengo a mano, pero hago referencia porque la leí y para mí fue una palabra
una explicación muy convincente del esposo de Elena de White, el pastor Jaime White, en un libro que está en Los Pioneros, que se llama La Personalidad de Dios. Él habla de esto, por supuesto, antes que surgiera este libro del Templo Viviente, y él dice, en ese libro, La Personalidad de Dios, él dice, si, como lo pretenden los panteístas, Dios está en todas partes, entonces Jesús debió haber dicho, Padre nuestro, Jesús no debió haber dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en todas partes. Y es verdad, o sea, el texto es muy claro cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús muchas veces dijo, mi Padre que está en los cielos, y mi Padre que está en el cielo, y en el cielo, y el cielo, y Esteban vio al Padre y al Hijo en el cielo. Y Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, todos los textos bíblicos sistemáticamente mencionan que la morada de Dios está en los cielos. Entonces, el título del libro, Living Temple, es el título que ya de por sí nos presenta un templo alterno al templo celestial. O sea, el templo donde Dios mora no es el templo, y fíjense, aquí vamos viendo la conexión que hay entre la verdad del santuario y esta herejía mortífera. Lo que pretendía el templo viviente era sacar a Dios del santuario celestial y colocar a Dios en el templo viviente del cuerpo humano. ¿Cuál es el problema con esto? Ahora sí les voy a leer la cita. Vamos a buscarla, que está en el libro Ministerio de Curación. Les invito para que tomen nota. También se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Pero bueno, el libro que digamos que más se usa o que es más conocido es el Ministerio de Curación. Y allí encontramos, estoy buscando la cita para leérsela. Encontramos las conclusiones a las que nos lleva el panteísmo, ¿no? Ya, tengo un momentico. El libro es El Ministerio de Curación. Bueno, para ir hablando mientras aquí la tabla funciona, si ustedes pueden leer también el libro de Eventos de los Últimos Días, hay bastante información acerca de la apostasía alfa y lo que pasó con la apostasía alfa. En la página 61 en adelante hay mucha información al respecto. Ya vamos, aquí. Sí. Ok. Ajá, listo. El capítulo se llama, en el Ministerio de Curación, el capítulo 36. Se llama Peligro que entraña el conocimiento especulativo. Dice, y aquí usted va a ver como la mejor explicación que da Elena de White al respecto de las teorías panteístas. Dice, hoy día se están introduciendo en los establecimientos de educación y en las iglesias por doquiera doctrinas espiritualistas que eliminan la fe de Dios, la fe en Dios y en su palabra. Amén, ¿estamos escuchando? Amén. Ok, la teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan ser cristianos. Pero por muy ataviada que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Da una falsa idea de Dios y agravia su grandeza y majestad.
Lo seguro es que no tiende tan solo a extraviar, sino a corromper a los hombres. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su ambiente. Su aceptación aparta de Dios. Y para la naturaleza humana caída, esto equivale a la ruina. Fíjense todo lo que está presentando acerca de, bien como lo menciona, son doctrinas espiritualistas. Acordémonos, vamos a ir leyendo y conectando. Apocalipsis 18, ya lo leímos, dice que Babilonia está llena de espíritus inmundos, de espiritismo. Pero aquí presenta que uno de los fundamentos del espiritismo es la teoría panteísta. Entonces, el panteísmo aquí dice, son doctrinas espiritualistas, doctrinas espiritistas. El panteísmo es una doctrina espiritista. Nosotras a veces se nos ha hecho creer o se nos ha hecho pensar, digamos, quiero decir, cuando digo esto, me refiero a las tradiciones que se nos han enseñado en la corporación. Se nos ha hecho creer que el espiritismo está circunscrito únicamente a los brujos, los chamanes, todas esas tipos de cosas que están fuera, ¿no? Pero hay un espiritismo que se viste de cristianismo. Y ese espiritismo que se viste de cristianismo, también, que es muy más peligroso para engañar, es el que se presenta en Babilonia, porque Babilonia son las iglesias protestantes, son las iglesias pseudocristianas, son las iglesias que alguna vez fueron puras y se han apartado, la verdad. Ellas dicen que son cristianas, pero tienen doctrinas espiritistas. No son brujerías ni son chamanismo, pero tienen doctrinas espiritistas. Y en la base del espiritismo, según lo que acabo de leer de mi decoración, dice que es la teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza. Esa es una doctrina espiritista. Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza. Y ya lo leímos, ¿verdad? Dijimos, ¿qué más dice ella aquí? Dice que da una idea falsa de Dios y agravia su grandeza y majestad. Lo seguro es que no tiene tan solo a extraviar, sino que corrompe a los hombres. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su ambiente. No es que el panteísmo está mezclado con el sensualismo. Aquí lo está diciendo, ya lo vamos a ver por qué. Su aceptación aparta de Dios y para la naturaleza humana es caída, esto equivale a la ruina. Sigamos leyendo. La condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural o no tiene valor alguno. No hay poder que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. Noten esto. Esto es un mensaje resumido de la justificación por la fe. O sea, el hombre, estamos en una condición antinatural y no podemos, por ningún otro poder, sino es un poder sobrenatural, ser restaurado. No hay poder para quebrantar el pecado, pues, en conclusión. Solamente el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre, sigo leyendo, solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado, purificación del santuario, solo en la sangre del crucificado. Sigo leyendo, solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Eso es verdad, todo esto que hemos leído es verdad, es justificación por la fe. Ahora miren cómo aquí la hermana Joy explica. Las teorías espiritualistas respecto de Dios anulan la gracia divina. Leo de nuevo, las teorías espiritualistas respecto de Dios anulan la gracia divina. Si Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en él mismo. Óigame, ¿a qué le suena usted esa frase? El poder que está en él mismo. El poder está en ti, la fuerza está en ti. ¿A qué le suena usted esa frase? ¿No es acaso una frase muy popular? La fuerza está en ti, el poder está en ti. Y eso dice aquí que es una teoría espiritista, espiritualista,
dice que esa teoría anula la gracia divina. Y es verdad, si Dios es una esencia que está en toda naturaleza, si Dios está en todas partes, si Dios está en todas partes, Dios está en todos los hombres. Entonces moran todos los hombres. Y si Dios mora en todos los hombres, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la santidad? Busca dentro de ti mismo, pregúntale a tu corazón, la fuerza está en ti, busca tu respuesta interior. Eso es el panteísmo moderno, eso es el espiritismo. Y ustedes saben que películas famosas como la Guerra de las Galaxias está basada en esto. Pero no solamente está, como decíamos, fuera. La apostasía alfa introdujo esta teoría espiritista dentro del pueblo adventista. Y fíjense los puntos clave. Si Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, entonces mueren todos los hombres. O sea, la clave está, o digamos, o el punto clave en discusión, o el punto clave en el objetivo del diablo para extraviar, es que nosotros dejemos de pensar que Dios mora en el cielo para pensar que Dios mora en todas partes. Esa es la clave, ese es el objetivo, arrancar a Dios del santuario y colocarlo en la tierra. Ya no es echar por tierra el santuario, sino es echar por tierra la presencia de Dios. Si Dios, continúo leyendo, si Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en él mismo. Estas teorías, llevadas hasta su conclusión lógica, desbaratan la economía cristiana, dice N. de Juan. Desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio Salvador. Estas teorías acerca de Dios dejan sin efecto la palabra divina y quienes las aceptan corren grave peligro de ser inducidos finalmente a considerar la Biblia como una ficción, aunque consideren la virtud superior al vicio, como quiera que desalojan a Dios de su verdadero puesto de soberanía, cifran su confianza en el poder humano, que sin Dios no tiene valor alguno. Miren, esta última frase que acabamos de leer, es exactamente la misma frase que dice en la de White en referencia a la apostasía omega. Por eso la vamos a analizar la próxima semana. Pero fíjense entonces, con referencia a lo que estamos viendo hoy, que es la conclusión, o sea, si ya uno alberga esa teoría espiritista del panteísmo, de la presencia de Dios, que Dios está en todas partes, y que Dios mora en todos lados, y que Dios mora, compenetra toda la naturaleza, que Dios llena todas las cosas. Si yo llevo esa teoría, ¿cuál va a ser el fruto? Dice, desechan la necesidad de la expiación. ¿Por qué? Porque justamente, si la expiación o sea, que fue lo que hizo Cristo en la cruz, lo dijimos al principio, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Dios no mora donde está el pecado, donde está el mal. Entonces, ¿puede Dios morar en todas partes? ¿Puede Dios morar donde está el pecado? ¿Puede Dios morar puede Dios morar en el diablo, en los ángeles malos? Entonces, si Dios no mora en los ángeles malos, si Dios no mora en el diablo, si Dios no mora donde está el pecado, ¿cómo podemos decir que Dios mora en todas partes? ¿Cómo podemos decir que Dios compenetra toda la naturaleza, que Dios está en todos lados? Entonces, eso es lo que hace. Si yo creo que eso es verdad, entonces, que es verdad esa teoría espiritista, panteísta, entonces, como dice aquí, la primera cosa que dice, se desecha la necesidad de la expiación. Si Jesús murió para unir a Dios con el hombre, pero si Dios está en todos lados, nunca hubo separación entre Dios y el hombre. Dios no se ha apartado de la tierra porque Dios está en todos lados, entonces no hay tal cosa como pecado. No hay necesidad de una expiación. Entonces, si Dios mora en todo, si Dios compenetra toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres. Dios mora en todos los hombres, buenos y malos. Dios. Bueno, decíamos entonces que, explicando pues la cita de Misterio de Curación, concluyendo la cita dice allí, ¿verdad? Decíamos que la cita finalmente dice, aunque consideran la virtud superior al vicio,
como quiera que desalojan a Dios de su verdadero puesto de soberanía, cifra su confianza en el poder humano, que sin Dios no tiene valor alguno. Dejar a sí misma la voluntad humana no tiene verdadero poder para resistir y vencer al mal. Las defensas del alma quedan destruidas. El hombre carece de valla protectora contra el pecado. Desechadas las restricciones de la palabra de Dios y de ese espíritu, ya no sabemos en qué abismos podemos hundirnos. Entonces, el punto creo que queda bien explicado con estas. Hay muchas más citas, hermanos. Yo les recomiendo que leamos todo este capítulo de Misterio de Curación. Leamos el capítulo de Testimonios, tomo 8, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, que ahí también es mucho más claro. Pero lo quiero hacer un breve resumen con referencias de las citas para que ustedes lo investiguen, pero para que vean ya la esencia de lo terrible de la apostasía alfa, del panteísmo, ya lo hemos explicado con estas dos citas. Bueno, hago un breve recuento cronológico de lo que fue la apostasía alfa. En eventos de los últimos días dice que hubo un incendio hasta los cimientos del sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero de 1902. El 30 de diciembre del mismo año hubo un incendio de la Review Herald, de la asociación publicadora de la Review Herald, porque publicaron o estaban publicando el libro mencionado, Templo Viviente. Está en evento en los últimos días, página 61. O sea, al principio de año se incendió el sanatorio que él lo quería lo quería ampliar. Y justamente para reunir dinero para esa ampliación es que él escribe el libro, El Templo Viviente. Entonces Dios con su castigo quemó pues hasta su cimiento de sanatorio. Luego, al final del mismo año, como no hicieron caso al llamado de Dios de no publicar el libro, entonces Dios quemó la Review Herald. En el 17 de marzo de 1903, Ellen White escribió a Kellogg: usted no está claro de la personalidad de Dios, que es todo para nosotros como pueblo. Usted ha destruido virtualmente al Señor Dios mismo. Ahí está, ¿no? Eso está en evento en los últimos días, en la página 61 y 62. Y es en ese mismo año, el 29 de abril de 1903, o sea, el mes siguiente que ya dijo esta cita, dice que la iglesia está contaminada con la apostasía y que a menos que ella se arrepienta, no será sanada y se aborrecerá a sí misma. Las teorías de Kellogg presentaban interpretaciones que socavaban los fundamentos de nuestra fe. Mensajes selectos, tomo 1, página 229. Descarriarían la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 235. Introduce especulación en cuanto a la personalidad y dónde está su presencia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 236 y 237. Eran teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios y que destruyen todo el sistema cristiano. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. En especial Testimonio, serie B, en la página 51 y 52, dijo que el libro, Ellen White dijo que el libro estaban consignadas teorías llenas de misticismo oriental. Ella usa esa expresión, misticismo oriental. Y el misticismo oriental, la teoría del misticismo oriental es el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Para que haya, tiene que haber un equilibrio en la naturaleza, tiene que haber bueno y malo, el yin y el yang. En terminología de la película famosa Star Wars, ¿verdad? Sería la fuerza oscura y la fuerza y la fuerza que está en ti. Dice en el Evangelismo, página 436, los resultados de esta teoría espiritualista, el panteísmo. Los que una vez fueron santificados ya no pueden pecar. ¿Qué más dice ese mismo libro? Todos son santos. Y los afectos de los santificados nunca corren el peligro de descarriarse. Acuérdense que lo que leímos hace rato decía Ellen White que si Dios mora en todos los hombres, entonces hay que buscar a Dios que está dentro de uno. Entonces si ya Dios está en mí, y si Dios está en mí yo soy santo, y si yo soy santo, entonces mi afecto, lo que yo siento, ya es santo.
Ella explica en Evangelismo 436 y 437 que los que llegaron a estas conclusiones, entonces cuando codiciaban a la mujer del prójimo decían que eso era un sentimiento de Dios que había colocado en sus corazones. Y llegaron, dice ella que llegaron a practicar el amor libre, y que Dios le dijo a ella que le llamara el amor espiritual impío. Evangelismo, páginas 436, páginas 437. El fundamento, ya lo elegimos, estaba establecido en base a un Dios impersonal difundido a través de la naturaleza. Evangelismo 436. Miren lo que le dijo Kellogg al presidente de la Asociación General en ese tiempo. Dios está en mí y cada cosa que hago es por el poder de Dios. Cada acto singular es un acto creativo de Dios. General Conference Bulletin, segundo quarter, 1901. Cita que hace una cita del libro Templo Viviente, para que veamos más o menos y podamos identificar cómo otras doctrinas están presentes todavía. Dice, supongamos que tenemos una bota delante de nosotros, no una bota regular, sino una bota viva. Y cuando echamos un vistazo, nosotros vemos botitas salir de ella y empujando los dedos, cayendo de los lados y saliendo hacia afuera de la bota. 100, miles de botas, muchas botas continuamente saliendo de la bota viviente. Nosotros no somos movidos a clamar que hay un zapatero en la bota. Así también hay una presencia en los árboles, un poder que crea y lo mantiene, un hacedor de los árboles dentro del árbol. John Harvey Kellogg, del Templo Viviente, página 29. Otra cita del mismo libro dice, el poder que edifica, que crea, es Dios mismo, la divina presencia en su templo. Y en una carta que le envió Kellogg al presidente de la Asociación General le dijo, ¿dónde está Dios?, preguntó Kellogg. El presidente responde, Él está en el cielo, replicó Spitzer. Aquí la Biblia nos pinta el trono de Dios y de los seres celestiales y su ejército. ¿Dónde está el cielo?, preguntó Kellogg. En el centro del universo, replicó Spitzer. ¿Dónde está uno no puede decirlo. Kellogg respondió, el cielo es donde Dios esté, y Dios está en todos lados. Esto está citado en el libro Omega 2 de Lewis Walton, 1995, en la página 28. Entonces, fíjense, yo estoy seguro que ahorita que ustedes han escuchado todas estas referencias y todas estas explicaciones, algunos ya estarán pensando, oye, pero no es esto lo que nosotros creemos, no es esto lo que se nos ha enseñado, que Dios mora en todas las partes, mora en toda la naturaleza, compenetra toda la naturaleza, mora en todos los hombres. ¿Aló? Perdón, se prendió solito. No hay problema. Entonces, bueno, seguramente, y eso es porque, digamos que eso es lo que se nos ha, digamos, la apostasía alfa intentó entrar en los tiempos de Elena White y fue afrontada por ella. Ella se le dijo que no se quedara en silencio. Eso está en mensaje selecto, tomó 1, página 228. El Señor le dijo a Elena White, no te quedes en silencio. Mismo libro le dice, página 230, mensaje selecto, tomo 1, Dios le dijo, no escuches la perversión de la verdad sin protestar. Dios le dijo, no puede haber unidad entre esta apostasía y los ministros del Evangelio, página 233. Dios le dijo, debemos rehusar firmemente ser apartados de la verdad eterna que ha soportado la prueba desde 1844, página 233. Dios le dijo, hazle frente firmemente y sin demora, página 233. Y luego dice, otra cita, 240, he estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados por el poder del Espíritu Santo. Entonces todo esto fue lo que ocurrió. Ella afrontó esta apostasía alfa. A la final, digamos que a regañadientes, al parecer la iglesia de aquel entonces, los líderes de aquel entonces, aceptaron el consejo y rechazaron pues esta apostasía alfa, esta doctrina de Kellogg. Sin embargo,
cuando usted echa una mirada lastimosamente no pude conseguir el libro. Si ustedes, cuando uno echa una mirada a el libro 28 creencias de los adventistas del séptimo día, y usted busca pues allí lo que explican ellos acerca de esto, usted va a encontrar que allí justamente esta expresión de panteísta está consignada allí en ese libro, y por tanto se enseña como una doctrina fundamental adventista el panteísmo. El panteísmo está en un párrafo del libro 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Y ese panteísmo se enseña en las escuelas teológicas adventistas modernas, y es una evidencia de que en aquel tiempo la apostasía alfa fue rechazada, pero hoy día está aceptada, y no solamente aceptada, sino que ya hoy día se considera una doctrina fundamental de los adventistas del séptimo día. O sea, la apostasía alfa ha triunfado y la apostasía omega ha triunfado en la iglesia adventista de hoy. Y lastimosamente no pude conseguir una copia del libro para darle la página, el número de página, pero yo esta noche lo busco, mañana temprano lo busco y lo paso por el grupo de WhatsApp, paso la referencia donde está la cita, pues paso la cita con la referencia donde está consignada esta apostasía, esta doctrina panteísta en ese libro, para que todos veamos que esa apostasía sí está presente hoy día pues en la iglesia. ¿Cuál ha sido el objetivo, o sea, cuál ha sido el logro pues de esa apostasía alfa? Como ya lo leímos, ha echado por tierra el santuario, ha echado por tierra a Dios y lo ha sacado del santuario, y ha cumplido lo que dice Elena de White, pues ha echado por tierra la verdad y ha presentado una teoría espiritista que hoy está en la corporación, que por supuesto que fíjese que según lo leímos, esa doctrina espiritista ya está en la Iglesia Católica, ya está en las doctrinas evangélicas, no estaba en las teorías, en las doctrinas adventistas, pero después de lo que pasó con Kellogg, entonces esa doctrina está hoy día presente. Y por eso es que hay un menosprecio o una, ¿cómo se decir? No se toma en cuenta la verdad del santuario celestial, ni de la verdad de lo que debemos, de lo que es la purificación del santuario. El diablo ha logrado su objetivo, la apostasía alfa se ha establecido, y la apostasía omega está en pleno apogeo en la corporación. Entonces, bueno, hasta aquí sería el tema de la apostasía alfa en relación con el santuario, y podemos, pues, creo que se puede colocar ya abrir la cadena para las preguntas y respuestas. ¿Y podrías hacer una oración entonces, Jean-Franc, por ¿Cómo favor? no? ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre que estás en el alto cielo, una vez más agradecidos por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, y especialmente suplicamos que lo que se ha compartido hoy nos ayude a entender esta gran verdad fundamental del santuario y a rechazar cualquier resto de apostasía alfa que tengamos en nosotros todavía. Ayúdanos a comprender estas verdades y a que no tengamos nada de panteísmo en nuestras creencias. Y si hay algo, Señor, ayúdanos a purificarnos del error para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, si tienen alguna pregunta, pueden presionar estrella 61, por favor. Estrella 61, estrella 61, si alguien tiene una pregunta. Mientras los hermanos se preguntan, yo hago, se están teniendo eso en mente. El panteísmo es cuando Dios está en los árboles, está en el cielo, está en todos lados, pero no está en los lugares malos. ¿Y la iglesia es así? No, el panteísmo es que Dios está en todos lados. Entonces, inclusive en los lugares malos. Solamente lo que pasa es que no lo dicen abiertamente. O sea, porque
Cuando alguien presenta una doctrina engañosa, nunca presenta todo lo que esa doctrina muestra, sino que presenta las partes más atractivas de esa doctrina. Pero cuando uno analiza la doctrina completamente, entonces cuando uno se da cuenta, es como dice Ellen White, ¿no? Cuando uno lleva eso a su conclusión lógica, entonces cuando uno se da cuenta de lo erróneo de esa doctrina. Pero la gente que lo predica nunca presenta el error hasta sus conclusiones más lógicas. ¿Por qué? Porque si lo hace, sabe que la gente no lo va a aceptar. Entonces, por supuesto que cuando hablan del panteísmo, lo presentan de una forma atractiva, pero no dicen que Dios está en lo malo. Pero está implícito en esa doctrina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar eso? Si alguien está predicando, ¿cómo nosotros vemos la diferencia? Bueno, pero es que la diferencia la diferencia está en la verdad. La verdad es que esa doctrina de panteísmo no tiene nada de verdad, ni un poquito. No hay nada de verdad en esa doctrina. No hay nada de verdad. O sea, lo que dice la Biblia es lo que está escrito. ¿Qué dice la Biblia? Dios está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús está en el cielo. Ahora Jesús viene y se hace presente, como lo dijo, en aquellos que le siguen, ¿no? Y a aquellos que creen. Dice, el que guarda mi palabra, mi Padre la amará. Vendremos y haremos en él morada. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Jesús viene con el Padre a morar en todos lados. No, viene a morar en el creyente fiel, en el que obedece. ¿Y cómo viene Dios y Cristo a morar en el creyente? No viene en persona. ¿Cómo viene entonces? Viene en espíritu, porque dice que justamente cuando Jesús dijo eso, está hablando de que vendrá el Consolador. O sea, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué es lo que dice el Salmo? El Salmo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Entonces, ahí está colocando que el Espíritu es la presencia de Dios. O sea, Dios se hace, o Dios está presente, o Dios mora en nosotros en Espíritu Santo. En forma espiritual, pero es en el creyente, es en el que le sigue, no en todas las personas, ni en todos lados. O sea, es que de hecho Dios no mora ya por sí en un árbol. O sea, Dios no mora en el árbol. Decir que Dios mora en el árbol ya es panteísmo. No importa si el árbol es bueno o si el árbol es malo. Ya decir que Dios mora en el árbol, ya eso es panteísmo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Dios mora es en las personas. La Biblia cuando dice que Dios mora, siempre sistemáticamente habla Dios mora en su pueblo. Cuando Dios moró en el santuario, fíjate que era en el santuario. Era la presencia visible de Dios en el santuario. Y por eso es que nadie se podía acercar al santuario, digamos al lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie se podía acercar sin preparación ni en cualquier momento, porque moría, como pasó con los hijos con los sacerdotes Ofni y Fines. Entonces, Dios no estaba morando ahí entre todo el pueblo, estaba morando en el santuario, en un lugar en el santuario. Entonces, lo que nos presenta la Biblia no es lo que presenta el panteísmo. El panteísmo presenta que Dios mora en todas partes. Y por consiguiente, si mora en todas partes, mora en todos los hombres. Y no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios mora en el creyente, fiel, obediente, ahí mora el Señor, y mora en espíritu, porque Él en persona está en el cielo, igual que Jesús. Ok, nosotros podemos decir, Dios está en todos lados, donde quiera que voy yo estoy, pero mora, la diferencia es morar. Pero es que estar y morar es lo mismo. Te respondo tu pregunta bueno, déjame buscarla, ¿no? Pero eso lo dice justamente el Ministerio de Curación. Y bueno, digamos que qué mejor explicación que una cita, pues, del Espíritu de Profecía, ¿no?
Muy bien. Ya, estoy buscando aquí la cita. Porque sería lógico que Jesús o Dios no va a morar en un árbol o en una lámpara o en un lápiz. Exacto, decir eso es panteísmo. Pero entonces, Pero puede es lo morar mismo en mi decir que Dios muere corazón, en el... ¿Cómo? like, morar en mi corazón, o no, que Cristo vive en tu corazón, en mi corazón. O sea, de repente también podemos estar hablando más sin saber y estamos hablando del Claro, panteísmo. pero fíjate, cuando la Biblia habla de eso, fíjate, por ejemplo, ya que tú mencionas eso, ¿no? Efesios, eso que tú mencionas está explicado bien en Efesios. Habla, sí, la Biblia sí habla de que Cristo muere en el corazón, pero lo dice, lo explica cómo, para que no haya confusión. En Efesios, dice aquí, Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces aquí está explicando, o sea, ¿quién habita en nuestros corazones? Cristo. Pero ¿cómo es que Cristo habita en nuestros corazones? Si Cristo está intercediendo en el cielo. Bueno, cuando habita su espíritu en nosotros, es Cristo habitando en nuestros corazones. Entonces, ahí está la explicación, y eso es justamente lo que estoy buscando, aquí está, en la página 325 del Ministerio de Curación. Míralo, y está el mismo libro que acabamos de leer, que habla del panteísmo, explica esto. Y justamente es la explicación, es el capítulo siguiente, pues a lo que estábamos hablando. Vamos a leer un párrafo antes, porque esta es una respuesta sutil a lo que leímos que decía Kelo. Leímos que Kelo decía que en el cuerpo viviente se nota la presencia, se nota Dios, el creador en la criatura, o sea, un hacedor del árbol en el árbol. Entonces, la mano hoy explica y dice, el mecanismo del cuerpo humano no puede ser comprendido por completo. Presenta misterios que confunden a los más inteligentes. Esto es página 324. Ministerio de Curación, página 324. No es por efecto de un mecanismo que una vez puesto en movimiento prosigue una su acción, como late el pulso, y la respiración sigue la otra. En Dios vivimos y nos movemos y somos. El corazón que palpita, el pulso que late, cada nervio y músculo del organismo vivo se mantiene en orden y actividad por el poder de Dios, siempre presente. Nota que aquí ella hace muy clara, lo que se hace presente en nosotros no es Dios mismo, sino que es el poder de Dios. Punto y aparte. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. Aquí está en la cita clave. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en un estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros, permanece en Dios en comunión activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu, está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Entonces aquí está la clave. Miren, aquí está diciendo que Dios, la mano está diciendo que Dios está en todas partes, o sea, está presente en todas partes. ¿Pero cómo? Por medio de su espíritu. Por medio de su espíritu es que Dios está presente en todas partes. O sea, no es Él. Pues es que esta clave, la clave de la expresión es no es Dios que se está presente personalmente en todas partes, sino que Él está mediante su espíritu, se hace presente. Mediante su espíritu y sus ángeles, continúa la cita, mediante su espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. Entonces, ahí está la clave, o sea, la diferencia entre el panteísmo
y lo que dice la Biblia. Dios está, como dice la cita al principio, la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre nuestro que estás en todas partes. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero, mediante su Espíritu, se está presente en todas partes. Entonces, ahí está la clave. Entonces, por eso es que nosotros oramos y decimos decimos, querido Padre, manda tu Santo Espíritu. Por eso es que nosotros siempre decimos, exactamente. No oramos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mí. No es así, sino, querido Padre, manda tu Santo Espíritu para mí. Exacto, y cuando el Espíritu Santo viene, entonces la presencia de Dios por su Espíritu, por medio de su Espíritu, en nosotros, que es lo que dice Jesús en Juan. Mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Pero es a través de su Espíritu Santo, que se hace presente en nosotros y es en nuestros corazones, como lo leímos en Efesios. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es tampoco eso es un tema muy rico, pues, para estudiar. No es como las presencias demoníacas, la presencia de los demonios, cuando los demonios asumen, pues, el control de una persona. Ellos controlan cada nervio, cada músculo, o sea, todo, pues, ellos toman el control absoluto de cada parte del cuerpo. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo, dice que habita en los corazones, y acordémonos que los corazones es la mente. O sea, el Espíritu Santo habita en nuestra mente, no por colocar un ejemplo burdo, no es que habita en una mano o habita en un dedo, habita en nuestra mente. Y al tomar el control de la mente, a morar en nuestra mente, entonces, por medio del poder del Espíritu de Dios, es que nosotros voluntariamente ponemos nuestro cuerpo en sujeción al Espíritu. Entonces, es algo muy diferente a lo que es el toma de los demonios, porque los demonios toman a las personas diferentes, ¿no? Entonces, es Dios quien mora en su pueblo, en sus hijos fieles, en sus hijos creyentes, por medio de su Espíritu. Los panteístas no creen en el Espíritu Santo. No, los panteístas creen que sí, en un sentido no creen que en el Espíritu Santo, sino que creen que es Dios mismo en persona, quien habita, como lo leímos en la de White, quien compenetra toda la naturaleza, que habita en todos lados, exactamente. Bueno, de hecho, hay una doctrina, así, que es lo que llaman los unitaristas, en Venezuela lo llaman los solo Jesús, no sé cómo se llaman por otros lados, ¿no? Que es que ellos presentan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, o sea que no hay ¿Aló? ¿Aló? Ok, bueno, te decía era que ellos presentaban que el Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, pero con diferentes caras, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que tú me estás mencionando, pues no creen en el Padre y el Hijo como personas separadas, sino que los creen como uno solo, y por supuesto entonces también es una doctrina que tiene elementos panteístas en medio de ella. Hermana Blanca. Sí, hermanito, una forma de panteísmo es, por ejemplo, hay un himno que se llama En la Cruz. Ajá. Y entonces himno se dedica a adoración a la cruz, no a Cristo que murió en la cruz. Yeah. Ese es un buen ejemplo para que entiendan todos, un buen ejemplo. Sí, claro, porque entonces están deificando la naturaleza, solamente. Sí, el panteísmo es deificación también de la naturaleza, exactamente. Sí, correcto. Y otro punto que quiero decir, a mis manos, cuando todavía estaba en la iglesia, me llegó un libro que se llamaba 40 ayunos, 40 noches y 40 días de ayuno y oración. Me lo dieron en inglés. No soy muy buena en inglés, así que solo lo ojeé y lo tuve en mis manos. Esta es una experiencia viva que les voy a contar rapidito. Ajá.
Y la hermanita que me lo dio, yo miraba las cosas malas de ella, porque tristemente así es. No todos los que se llaman adventistas son adventistas. Por eso dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, yo miraba su vida de ella muy desordenada, muy mal y todo, bueno, pero era mi hermanita, yo la quería y la aconsejaba, y mi amigo, oremos juntas. Es ayuno, es oración 40 días, 40 noches. Y ella me dice, ora, pero a las 6 nos ponemos a orar. Y a las 6, y va a decirme siempre, me llamaba y me dice, ¿lo leíste? Y la verdad es que a veces ocupada yo no lo leí, porque estaba en inglés, no me interesó. Al fin me dijo, tú no lo estás leyéndome. Pues la verdad que no, tráemelo, y se enojó y se lo di. Cuando yo llegué a mi país, una familia se deshizo. Un hermano que sabe mucho de la Biblia, del espíritu de profecía, estaba mal. Su esposa cada día era más delgada, más delgada. Dejaron de asistir al grupo. Eso me dolió mucho ver eso. Yo quise mucho a este hermanito y todavía sigo orando por él. Se deshizo y él se puso, o le agarró una enfermedad que él estaba ansioso. Dijo, nunca me ha pasado esto, ansioso, oraba mucho, le hacían todos los tratamientos y no se estaba tan delgado y no podía dormir. Su esposa se puso, su hermana iba a la iglesia y le trajo ese mismo libro, pero ella lo tomó en español. Dice que ella dejó de comer. ¿Pero qué es lo que decía el libro en sí? En sí decía que un día dejan de comer, un día no atienden el teléfono, el otro día no comen ciertas cosas, se tienen que ir al campo, tienen que estar orando y orando y orando. Y ella se empezó a ponerse delgada, ya no cocinaba y peleaban mucho con su esposo. Y en fin, que terminó ella, no sé si está yendo a la organizada otra vez, no sé, pero es una cosa que ellos dicen, no, si ahora solo esto voy a comer, no puedo comer esto. O sea, una santificación, pero no a Dios, sino que se meten de lleno a las cosas. Es horrible. Y entonces comienzan a adorar las cosas, como por ejemplo, los vegetales. Se ponen a adorar los vegetales y no al que hizo los vegetales. Se ponen a adorar todas las cosas, así como le digo. Yo leyendo Patriarcas y Profetas, también ahí dice Elena White, en los últimos días, es otra forma de panteísmo. La gente va a construir casas, las van a adorar con mármol de lo más precioso. Y la gente va a estar adorando estos pisos y mármol preciosos, las casas preciosas, en vez de adorar al Dios que hizo esto. Ella lo explica bien allí. Y ella dice, se ponen a adorar y ahora me doy cuenta, todas las casas mármol, pisos de mármol. Y la gente está adorando las cosas. ¿Quién hizo el mármol? Dice ella. ¿Quién hizo todo lo bello, todas las piedras preciosas? Dios. Claro. En vez de adorar a Dios, adoran las cosas que Dios hizo. Todo eso es panteísmo. Y ese libro está hecho por, se me fue el nombre, lo tenía en la cabeza. Es un cura que estableció una universidad aquí en Luisiana, donde estoy yo. ¿Cómo se llama esta universidad? Aquí está. Eso lo hizo un cura. Y ahí lo tienen. Y ha destruido familias allá donde yo soy. Ahora otro puntito. A veces en Gálatas capítulo 5 y versículo 17 está esto. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quieres. Ahora bien, ahora es cuestión de definir
qué son las cosas del espíritu y qué son las cosas de la carne. Tenemos que tener eso muy bien presente aquí en nuestra mente para no confundirnos. Dice aquí, Claro. mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, porque la ley viene por el Espíritu Santo, Dios la hizo, ¿verdad? Entonces, si estamos bajo el Espíritu, no estamos bajo la ley. Pongan bien en cuenta eso. Otra, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí viene que son las cosas de la carne. Por eso, hay muchos adventistas que dicen son adventistas, pero tienen estos defectos. Aquí van. Y cuando ustedes miren en una persona que se dice ser adventista y tiene estos defectos, no está el Espíritu Santo con ellos. Pongan atención. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Ah? Todas esas son las cosas de la carne. Si uno ve que la persona tiene todas esas cosas, el espíritu no lo tiene. Ahora, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son cosas de la carne. Ahora las cosas del espíritu, más el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros nos revisamos y ponemos no, tengo que tener esto, el espíritu, cuidadosamente tener todo esto en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros. Dice, pero los que no son de Cristo han crucificado, los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y concupiscencias. Aquí está bien claro, está en Gálatas 5, versículo 17 hasta el 24. Entonces, cuando nosotros definimos qué es espíritu, qué es carne, entonces, y allí entra la idolatría, en eso de lo que estamos hablando, entra en idolatría, porque ellos empiezan a idolatrar todas las cosas. Es cierto, Dios hizo toda la naturaleza, pero ellos adoran la naturaleza, pero no adoran al que hizo la naturaleza. Y ella lo explica bien ella, pero no sé, yo creo que esa historia es del doctor Kellogg, creo que está al principio de Primeros Escritos. Es linda esa historia, relata cómo Kellogg fue un gran hombre, pero eso es lo que pasa cuando la persona tiene mucha inteligencia, Dios lo utiliza, pero cuando ya se cae la humildad y se cae que yo dependo de Dios y obedezco a Dios, el puesto y la inteligencia se les sube a la cabeza y ya dejan de depender de Dios. Y ellos dicen, yo soy inteligente, yo lo hago, ese yo, y abandonan a Dios. Siempre Dios agarra grandes hombres, como fue Salomón. Salomón lo puso en lo más alto, pero ¿hasta dónde bajó por haberse olvidado de Dios? Ahí está Nabucodonosor. Nabucodonosor era la cabeza de la estatua, y cuando dice allí ella en los libros, en el Espíritu de Profecía, dice, cuando él se vio que era la cabeza de oro, wow, dijo él, yo soy, ¿quién me va a destruir a mí? ¿Y qué le pasó? Cuando él ya se desprendió de Dios y quiso hacer todas las cosas y elevó su yo, se convirtió en bestia por 7 años. Pero cuando volvió a ser como persona, se humilló ante Dios. Y son cosas que sí, el panteísmo ya está en la iglesia adventista, está en todo su apogeo,
Gracias, hermanitos, por todo. Ojalá ya haya ayudado esto a entender un poquito más esto. Amén, amén. Eso fue una buena aportación de la hermana Blanquita. Bien, a mí sí me ayudó. Entendí Amén, amén, muchísimo mejor. Sí, John Frank, entonces si podemos hacer una oración entonces. Oremos pues. Amén. Querido bondadoso Padre, que van a dar tus hijos, más agradecidos por tu palabra, por la oportunidad de compartir, también por los testimonios, las preguntas. Le suplicamos, Señor, que todo ese tema tan importante, con referencia a esta doctrina, a esta herejía y historia de la Iglesia, nos ayudes a comprenderla cabalmente para poder saber los peligros a los que tenemos que afrontar. Ayúdanos a comprender la verdad acerca de estas cosas para poder no ser engañados por la apostasía alfa y mucho menos por la apostasía omega. Amén. Que no quede en nosotros, Señor, ayúdanos, purifícanos y límpianos para que no quede entre nosotros nada de esa apostasía y podamos realmente adorarte en espíritu y en verdad. Dar una noche de descanso, bendice a la hermana Brenda y a todos los que están con ella, trabajando y apoyando este ministerio, a todos los hermanos que están escuchando, que van a escuchar y que también están apoyando. Señor, ayúdanos para que todos juntos podamos ser instrumentos en tus manos en la predicación de este mensaje en todo el mundo. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.